Que le hizo el Superior Tribunal de Justicia. Otra vez sopa la justicia mirando para el costado, ¿no? Y cubriendo a un gobierno provincial que cada vez se parece más a un feudo en la provincia de Río Negro, ¿no? Que es la suma del poder político en representación de una sola persona, que en este caso es Alberto Bretinec. La verdad que lo que planteó el Superior Tribunal de Justicia con respecto a la consultora Diez Consulting, que es la que controla o que debería controlar la licencia de los trabajadores y trabajadoras del sector público, desconociendo la necesidad que tenemos los rionegrinos y rionegrinas, no únicamente un legislador o una legisladora, sino que el acceso a la información pública es un derecho que tienen todos los rionegrinos y rionegrinas, ¿no? Nuevamente la justicia tapa, oculta y genera dudas sobre un contrato que es multimillonario. Claro. Bueno, vos justamente lo reflejabas esto en lo que tiene que ver con tus redes sociales, cuando con el encabezado justamente que vos marcabas, que dice que no le rechazaron justamente este pedido de informe a un legislador, sino que a todos los rionegrinos y rionegrinas, porque no es un grupo de vecinos de la provincia ni nada, sino que es a todos que nos están rechazando este pedido de informe. Pero por supuesto, imagínate que estamos hablando de un negocio de 3.600 millones de pesos, estimativamente, porque no tenemos los números concretos, ¿no? Ese número lo fuimos sacando en base a las respuestas que nos fueron haciendo desde el Poder Ejecutivo, muy escuetas, por supuesto, muy tirada de los pelos, pero es un número que realmente llama la atención y preocupa, ¿no? Porque estamos hablando de una provincia que está totalmente desfinanciada, una provincia que claramente tiene problemas en educación con falta de inversión, que tiene problemas en salud por falta de inversión, que muchas veces los patrulleros no tienen ni las cubiertas nuevas para poder salir a cuidarnos a los vecinos y a vecinas, y gastar plata, más de 3.600 millones de pesos al año en una consultora, cuando en realidad las licencias médicas de los trabajadores y trabajadoras tienen que estar reguladas por las juntas médicas que el gobernador dice que no funcionan, y no funcionan claramente porque él las desfinanció, él las limitó y generó que contraten a una empresa que tampoco es de los rionegrinos y rionegrinas. El discursito que tiene Alberto Bretinec de cuidar el trabajo de los rionegrinos y rionegrinas es claramente una cuestión de marketing, porque claro, esta consultora no es de Río Negro. A eso justamente quería llegar yo, José Luis. Esta consultora no es de acá de la provincia de Río Negro, o sea, las licencias de los trabajadores estatales las está manejando una empresa que no es rionegrina. Una empresa que no es rionegrina, una empresa que, mirá, yo no tengo nada que ver con María Eugenia Vidal, ni ideológicamente ni políticamente, pero hasta la gobernadora de su momento de la provincia de Buenos Aires dio de baja la contratación con esta empresa porque era cualquiera lo que hacía en la provincia de Buenos Aires. Bueno, esa misma empresa hoy la contrata Alberto Bretinec, vaya a saber por qué motivo, ¿no? Claro. Y digo, vaya a saber, y genero dudas, porque la verdad que si ayer el Superior Tribunal de Justicia hubiese actuado como tendría que haber actuado y no agarrarse de vericuetos administrativos y cuestiones menores a lo que tiene que ver con la información pública, hoy no estaría diciendo. Pero la verdad que nos llama la atención que después de 3 pedidos de informe, después de 3 cartas de documento, después de presentar un mandamos en el Superior Tribunal de Justicia, no nos digan cuánto carajo nos sale a los rionegrinos y rionegrinas la contratación de esta empresa. Contratación de empresa, una empresa, como bien decíamos recién, foránea, de afuera, una empresa que no tiene buenos resultados en los lugares donde estuvo, una empresa que no sabemos de quién es, una empresa que claramente no tiene nada que ver con la idiosincrasia de nuestra provincia. Claro, José Luis, pero está en claro entonces de que esta empresa, esta consultora que maneja las licencias que piden justamente por ahí por X razón los empleados de la provincia,
no conoce la realidad de la provincia, no conoce justamente cómo está cada trabajador, en qué condiciones de trabajo está, ni nada. No, y aparte, sumale a eso que vos decís, que coincido, sumale que la realidad es que indica, y sobre todo porque, por supuesto, vos te imaginarás que hay muchos trabajadores que nos mandan información, que nos dicen, che, a mí el médico me dijo 4, y la empresa a través de un WhatsApp me dice que son 2. Todos los días de licencia, digo por dar un ejemplo. Claro. Claramente lo que está haciendo el gobernador es vender humo, como hace en su gestión, y no decirle a los rionerinos y rionerinas la verdad, porque con bombos y platillos salieron a decir que bajaron los días de licencia en los establecimientos educativos, la salud y demás. Bueno, esa es la gran duda que tenemos, porque con bombo y platillos salen a decir eso, que ya tienen la información, ahora no nos quieren decir cuánto nos sale a los rionerinos y rionerinas la contratación de esta empresa. Claro, por eso, entonces, pero ¿es eficaz? ¿No es eficaz? Porque los reclamos hay muchos trabajadores estatales, docentes, médicos, policías seguramente, miles de trabajadores estatales que por ahí piden una licencia porque por ahí justamente la necesitan para ir a hacerse algún tratamiento médico, y una empresa que no es de acá de la provincia ni conoce la realidad de la provincia se las está negando. Exactamente lo que vos planteás. Pero bueno, por eso digo que genera dudas. Ojalá, yo soy sincero, ojalá ya nos hubiesen respondido el Superior Tribunal diciendo que iba a exigirle al gobernador que nos muestre el contrato. Ojalá, porque eso hubiese transparentado. Ahora, lo que yo veo es que no quieren transparentar la cosa pública. Entonces, cuando vos no querés transparentar la cosa pública es porque algo tenés que ocultar. Porque si no, no se entiende por qué no nos dicen cuánto nos sale a los rionerinos y rionerinas la contratación de esta empresa. La verdad que es preocupante, y vuelvo al principio, ¿no? Cuando la suma del poder público se centra en una sola persona, automáticamente se transforman en las provincias en un feudo. Esos feudos que tanto algunos, hasta inclusive del propio gobierno de Alberto Beretiné, critican de las provincias del norte. Entonces, están reproduciendo ese modelo feudal en la provincia de Río Negro. Y yo estoy convencido que los rionerinos y rionerinas no quieren un gobierno feudal, quieren un gobierno democrático, quieren un gobierno transparente, quieren un gobierno que dé respuestas concretas a los vecinos y vecinas. Por eso vamos a volver a insistir con la presentación. No vamos a quedarnos callados, por más que nos aprieten, por más que nos digan lo que nos digan. ¿Cómo que los aprietan, José Luis? No, digo, que por más que nos quieran apretar, por más que nos quieran decir que nos callemos la boca, que no tenemos razón, por más que utilicen todos los medios de comunicación que siempre utilizan y que son, por supuesto, parte del esquema de poder del gobierno de Alberto Beretiné, generando dudas, generando que teníamos razón nosotros, ellos, y que no había nada que ocultar. Entonces, esas son formas de amedrentamiento, perdón. Y la verdad es que no corresponde, y por eso queremos dejar en claro que vamos a seguir peleando por la transparencia en la vida institucional, porque yo vuelvo a lo mismo. Estamos en una provincia donde está desfinanciada la educación pública, donde hace pocos días el gobernador expuso a un pibe de un centro de estudiantes que salió a denunciar que comían manzanas podridas. Pero si estas cosas han estado pasando y es real. Es real, bueno, imagínense que si el gobernador se mete con un pibe, militante de un centro de estudiantes, ¿qué podemos esperar, no? Eso es lo preocupante. Entonces, creo que la transparencia hace también a la gestión pública y hace el buen gobierno o mal gobierno. Y creo que hoy el gobierno de Alberto Beretiné, que se caracteriza por hacer grandes anuncios con bombos y platillos, no está llegando realmente a los vecinos y vecinas, porque las escuelas están hechas un desastre, porque los hospitales están hechos un desastre. Acá hay una escuela que todavía no tiene gas, José. Sí, bueno, ahí hay una escuela que no tiene gas. La semana lo dijo ayer la consejera escolar. Mira, el ingeniero Huergo, en la escuela secundaria rionerina 34, tampoco tiene gas. El 111 de aquí de General Roca, de la localidad de la cual soy,
tampoco tenía gas hasta hace pocos días y tenía vidrios rotos y calefactores del año del ñau, como se dice. Entonces, la verdad que es preocupante. Y si estamos diciendo que estamos gastando 3.600 millones de pesos en una empresa, por lo menos queremos saber si funciona o no funciona. ¿Y no se podría hacer que se disuelva este contrato con esta empresa y que esto lo maneje una empresa que sea rionegrina, que tenga contacto con el trabajador, José Luis? Mirá, Río Negro tiene Horizonte Seguros, ¿no? Horizonte Seguros tranquilamente podría ser el esquema de control de la licencia en caso de que el gobierno propio quisiera descentralizar esa situación. Pero es mucho más fácil hacer un negocio con una empresa privada y vaya a saber uno quiénes son los beneficiarios. Claro, esto es algo ya que está superando todos los límites, se puede decir. Es que yo creo que no resiste absolutamente nada esta situación. Siguen sin decirnos cuánto nos sale. Dice un número tan básico. Bueno, vos cuando vas al supermercado y te manda tu vieja, vos sabés que después tenés que traer el tiquecito y decirle, che, gasté tanto. Claro. ¿No? Esto es lo mismo. Entonces, ¿cuánto gastaron el gobierno provincial de los recursos escasos que tiene el pueblo de Río Negro por la mal gestión de su propio gobierno con respecto a la contratación de esta empresa? ¿Cómo va a continuar todo esto, José Luis, ahora? Vamos a volver a insistir, vamos a volver a presentar un escrito con más información y esperemos que realmente la justicia ponga un manto de transparencia a esta situación, porque claramente por parte del gobierno provincial de Juntos Somos Río Negro no la tiene. Te llevo a otro tema, José Luis. ¿Qué pasa con la legislatura que no sesiona? ¿Qué pasa con la legislatura que no sesiona? Y eso es una definición... O sea, tuvimos la apertura de sesiones y después... Y el día anterior más. Tuvimos una extraordinaria. En lo que va del año, 2 sesiones hubo. Una extraordinaria, la ordinaria de apertura de sesión, el inicio de sesiones ordinarias de la legislatura, y después no hubo otra. O sea, ¿se puede decir que hace 2 meses que la legislatura está cerrada? Sí, a ver, yo quiero separar esta cuestión, porque por ahí claramente la legislatura hoy no está funcionando como tendría que funcionar, las comisiones no están funcionando, y me parece que es un error, ¿no? Un error del oficialismo no plantear las sesiones periódicamente y demás. Eso no quiere decir que los legisladores o la mayoría de ellos no trabajen, ¿no? Nosotros hemos presentado, bueno, a raíz de los distintos pedidos de informe que hemos hecho, también hemos estado trabajando con los equipos técnicos del bloque, con las distintas instituciones, hemos estado recorriendo escuelas, hospitales, trabajado con instituciones intermedias. Yo creo que el trabajo del legislador va más allá de la cuestión legislativa interna de la legislatura, sino... Claro, por eso, pero a lo que voy yo, José Luis... A lo que vos decís, es cierto, hace el 1 de marzo que no hay sesión en la legislatura. Claro, por eso, pero a lo que yo voy es a esta situación. O sea, hay legisladores como en el caso tuyo, el caso de Luciano Delgado, de Juan Martín, de algunos legisladores que vemos que se siguen moviendo y que siguen recorriendo la provincia y que siguen trabajando en pos de los vecinos rionegrinos. Pero hay algunos legisladores que ni siquiera se los ha escuchado, ni siquiera que hayan visitado nada. Sí, y esos legisladores están cobrando su sueldo también. No le conocemos la voz tampoco. Hay algunos legisladores que no le conocemos la voz tampoco. Hay ministros que tampoco. A la ministra de Educación nosotros no le conocemos la voz. Mirá, tocaste un tema que ayer lo hablaba con una compañera docente, me dice, José Luis, dice, no conocemos a la ministra, no sabemos qué piensa. No sabemos quién es, no sabemos cuál es su historia, no conocemos nada. Bueno, pero es la lógica de, salvo 1 o 2 ministros que son mediáticos o que ya tienen historia, después el resto de medio pelo para abajo, ¿no? Y digo medio pelo para abajo para ser generosos y para
para no entrar en ese tipo de discusión. Pero la verdad que después cuando ve uno la gestión del gobierno de Alberto que encabezan Alberto Beretinec, con los resultados que tienen algunos ministerios, la verdad que es paupérrimo. Nosotros le hemos buscado a la ministra de Educación, que asumió hace 2 años, y nunca hemos tenido éxito para poder hablar con ella. Lamentablemente tampoco nosotros. Lamentablemente tampoco nosotros. O sea, es una ministra cada vez que hay alguna situación puntual de educación sale el vocal gubernamental. Sosa. Bueno, por lo menos tuvieron el placer de conocerlo en algún otro lado. Acá tampoco salió Sosa. No sabemos quién es Sosa. Miren, esa es la gran cuestión de este gobierno provincial. Cuando uno pone ignotos de la política, ignotos de la gestión pública, pasan este tipo de cuestiones. La verdad que uno podía criticarle el gobierno de Alberto Beretinec de hace 8 años atrás, pero tenía ministros que uno le reconocía desde su labor política, desde su presencia en el territorio y demás. La verdad que de ese gobierno, hasta te diría que el gobierno de Arabella Carrera es mucho mejor que el gobierno que está encabezando Alberto Beretinec ahora. Con eso es muchísimo decirlo. Pero la realidad es que los ministros del gobierno provincial dejan mucho que desear. Pero no lo digo desde la política, lo digo desde lo institucional. No puede ser. A ver, si los docentes mismos te dicen que no conocen la ministra, ya ahí hay un problema bastante grande. Hay alguien que o tiene que aparecer o se tiene que ir. Bueno, es una decisión del gobernador. Yo en eso vos sabés que soy sumamente respetuoso de las decisiones políticas. Lo que no voy a dejar es de criticar la situación de las escuelas, lo que no voy a dejar de criticar la situación de los hospitales, que ustedes recordarán. Miren, hace poquito asumió, o relativamente poco, que asumió el ministro de Salud, ¿no? Díganme, sí, bueno, tampoco le conocemos la voz nosotros. Lo hemos visto por ahí en alguna foto que sale en algún otro lado, pero no le conocemos la voz. Acá en Chuele, por lo que tengo entendido, el director del hospital renunció y está esperando que llegue el reemplazo para dejar el cargo. Como pasa en varias localidades. Jacobasi es otra localidad que pasa exactamente lo mismo. Y bueno, pero vos fíjate, vos no le conocés la voz, y yo creí que iba a ser una persona que iba a acomodar por lo menos un poco la situación administrativa de los hospitales y de la salud pública. Bueno, la verdad que el vecino que me está escuchando y tiene que ir al hospital o que va al hospital sabe de lo que estoy hablando. Claro. Sabe que el hospital, si no fuese por los trabajadores públicos, estaría en una situación sumamente peor a lo que se encuentra hoy. Sí, en realidad los hospitales se vienen manteniendo gracias a las cooperadoras. Pero por supuesto, como pasa en las escuelas, miren, aquí en la ciudad de General Roca, hace varios años que pusieron un tráiler como cocina. Vinieron con bombos y platillos, presentaron el tráiler en la escuela, porque la escuela no está en las condiciones dadas para la cocina del edificio. Bueno, tampoco habilitaron el tráiler. No tiene gas el tráiler. Entonces, si no fuese por los padres que se van organizando, con los docentes que van poniendo tiempo extra que no le corresponde a tratar de dar soluciones a sus alumnos y alumnas, las escuelas estarían en peor condiciones. Lo mismo pasa con las cooperadoras de los hospitales, ¿no? El año pasado el Hospital López Lima de aquí de General Roca me vino a ver la integrantes de la cooperativa pidiéndome para las sábanas y frazadas. Y bueno, estamos en una situación sumamente grave. Si el Estado no puede comprar sábanas, el último que apague la luz. Lo dijiste vos. Lo mismo, venía pensando lo mismo, pero vos lo dijiste. Es que la verdad que es lamentable la situación que estamos viviendo en la provincia de Río Negro. Y yo lo veo al gobernador pasear por cuanta localidad hay, y las escuelas siguen estando en la misma situación, y los hospitales siguen estando en las mismas situaciones, y la policía sigue haciendo lo que puede con lo poco que tiene. Y entonces me parece que a esta altura el gobierno de Alberto Beretinec no inició el 10 de diciembre de hace casi 2 años atrás. Ya venía trabajando Beretinec. El gobierno de Beretinec
hace 13 años que son gobierno. Por más que se quieran desmarcar de Arabella Carrera, fue su candidata a vicegobernador, y después cuando la justicia le dijo que no podía ser candidato a gobernador, fue él el que decidió que Arabella Carrera vaya arriba. Entonces, hace 13 años que son gobierno. No se pueden hacer los sotas. No podemos tener los mismos problemas que tiene la educación hace 20 años atrás. Pero José Luis, Arabella misma ahora está formando su partido en la provincia. Bienvenido sea, que quieran participar. Miren, yo creo que la participación política de cada dirigente es bienvenida, me parece que es importante. Ahora, no vamos a dejar de conocer que fue una pésima gobernadora, al igual el gobierno de Alberto Beretiné. Yo te decía hace un ratito, hasta capaz que fue mejor que el gobierno actual de Alberto Beretiné. Por lo menos había más respuesta en educación, en salud y demás. Se le conocía por lo menos la cara y la voz a los ministros. Y eso también era una cuestión de su forma de conducir, ¿no? Yo creo que acá, y cuando hablaba de feudo, si no pasa por Beretiné, imagínense que hasta una inscripción pasa por el gobernador Beretiné, si sí o si no. Que es una cosa ínfima al lado de las decisiones que tiene que tomar el conductor de una provincia. Claro, esto es todo un tema ya importante, se puede decir. Es un momento donde Alberto Beretiné está mostrando su peor perfil. Un perfil autoritario, un perfil que con esa cara de bonachón va disimulándolo, pero en las acciones se muestra todo lo contrario. Claro. Digo que la justicia... imagínate si una vecina de cualquier barrio de Choel, tiene que llegar a un superior tribunal de justicia, a un juzgado, demás. Está cada vez más alejado de la vida común. Si a un legislador rechazan un mandamus, imagínense para una vecina. Claro. ¿No? Entonces, la realidad es que el poder se está concentrando en una sola persona, de definiciones pavas hasta grandes definiciones. Y por eso no conoces a ningún ministro, no le escuchás la voz, porque todo pasa por el gobernador, no pasa por los ministros, o por algún que otro legislador que, además de ser legislador, es vocero, ¿no? Pero nada más. Bueno, pero acá en el Valle Medio pasó el gobernador para firmar los convenios petroleros, pero nadie se enteró nada. Porque cuando hacen mal las cosas tienen que venir de noche y escondidas. Esa es la realidad. Porque tampoco le gusta al gobernador que los vecinos lo paren en la calle y le pidan por la salud, porque tampoco le gusta al gobernador que lo paren por la calle y le digan, che, mis pibes comen basura en las escuelas. Bueno, entonces cuando empieza a pasar eso, es porque hay un desgaste primero del propio gobierno, y segundo porque están gestionando mal la cosa pública. Es así, no hay mucha vuelta en esto. Claro que sí. José Luis, ¿algo más que quieras agregar? No, te agradezco por el espacio. Me parece que es importante que el vecino y la vecina conozca también de que hay legisladores, legisladoras que más allá de las sesiones está trabajando y está yendo a donde tiene que ir, planteando lo que hay que plantear y tratando de defender a los trabajadores y trabajadoras por sobre todas las cosas, que me parece que es importante que tenemos que también demostrar en estos tiempos de individualismo, tiempos de sectarismo y tiempos de menosprecio a los más pobres, menosprecio a los que menos tienen y demás. Claro que sí. José Luis, un gusto haber podido hablar con vos y bueno, seguramente esperemos que tenga una respuesta favorable en la próxima presentación. Esperemos y si no, seguiremos dando la batalla. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Hasta luego. El legislador José Luis Berros pasaba por el aire de la radio, del